porque ha recibido retroalimentación de lo rico que cocina. Ok. Porque alguien le dijo que es buena en esto. Ya. Por ejemplo. Pero bueno, no hay problema. Para ti, si quieres, vámonos a la última. Para ti, ¿qué es ser un buen maestro? Yo creo que un buen maestro, aparte de que sabe compartir los conocimientos, yo creo que también un buen maestro es ser una persona sencilla y aceptar también los puntos de otras personas, o sea, no ser tan hermético, sino abrirse a ciertas opiniones, también eso hace crecer mucho. Entonces para mí sería un buen maestro, o sea, sí te enseño, pero también me abro a lo que tú me puedas enseñar. Okay. Es aquel que es consciente tanto de lo que enseña como de lo que puede recibir en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Aprendizaje, sí, eso. Ok. Gracias, Muchísimas sí. gracias, Emilia. Sí, Bueno, gracias. fíjense, empezamos a revisar un poquito la información en este momento. Estaba viendo quiénes más ajenos al personal administrativo se han conectado con nosotros. Y quisiera hablar un poco sobre lo que ha sido esta perspectiva. Lo primero que se me viene es que, si se dan cuenta, las tres coincidieron en la definición del maestro, pero cada una le fue agregando un poquitito más. Desde un buen maestro es aquel que sabe enseñar, que tiene la capacidad para que llegue un conocimiento, una habilidad, una actitud al otro, y que el otro la pueda comprender y desarrollar un proceso de aprendizaje. Pero también es alguien que enseña no solo conocimientos, decían, sino también valores. Es decir, que es alguien que se asume como una persona con valores y principios y desde la congruencia del ejemplo acompaña a otros en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, no es alguien que solo es docto en la parte de conocimientos, sino que también es alguien que, se me viene la palabra como que es honorable o es probo en la medida en que es congruente con sus valores y estos a su vez permean en sus alumnos. Por último, me decía al final Emiliana, complementaba esta definición con algo más, y es que no solamente es una persona que es íntegra, que transmite una serie de conocimientos gracias a unas técnicas que domina para que el otro aprenda, sino que además es alguien que es flexible, que puede escuchar otros puntos de vista y rescatar de ellos la sabiduría que también hay. Me atrevería a decir que un buen maestro es también aquel que es humilde y que comprende que en este proceso de enseñanza-aprendizaje no es el maestro arriba y el alumno abajo, que era lo que nos enseñaban hace muchos años, ¿no? El niño o el estudiante es un vaso vacío que el maestro llena con conocimientos, y nos hemos dado cuenta que no, que al contrario, es una relación más equitativa donde alumno y maestro juntos aprenden. Probablemente el alumno aprenda alguna serie de conocimientos o alguna serie de habilidades, pero un buen maestro es aquel que está abierto a aprender también todas las áreas de oportunidad que un alumno nos ofrece, desde ajustar nuestros planes, ajustar nuestros procesos, ser flexible al cambio y estar dispuesto a que todo el mundo aprenda. Ok, fíjense, vamos a empezar con esta frase que me encanta. ¿Por qué me hice maestra o por qué me encanta ser maestra? Justamente es por esto.
porque un educador es un colaborador inmediato de la evolución del universo. Esta es una frase de Teilhard de Chardin. Y me gusta mucho porque justamente se refiere a ese granito de arena que todos los maestros damos en un proceso de aprendizaje. Nosotros cambiamos con nuestras opiniones, con las habilidades que impartimos, con nuestras actitudes, con nuestros valores, tenemos el poder y la oportunidad de cambiar el mundo de nuestros alumnos, de agregarles un aprendizaje mayor. Y no me refiero solo al cognitivo. El cognitivo, curiosamente, ahora representa otro reto, porque al caminar con un clic, podemos encontrar la información necesaria para lo que sea. Entonces, ¿cuál es el trabajo del nuevo maestro hoy en día? Pues no, ya no es enseñar cómo dar el clic, ya es cómo discernir la información, cómo generar un pensamiento crítico, cómo ayudarle a identificar y formar propios criterios y cómo darnos cuenta de nuestro proceso de aprendizaje. En la medida en que hacemos esto, el alumno eventualmente allá afuera del salón de clases, repetirá este mismo patrón y seguirá aprendiendo más y más y más y más. Y no solo aprenderá, sino aplicará estos conocimientos cada vez más. Por eso es tan importante nuestra labor. Fíjense, la educación ha sido algo que ha estado, yo creo que desde que el primer Homo sapiens le enseñó al segundo Homo sapiens cómo cazar un mamut. Y entonces hasta hizo un dibujito en la cueva y le explicó a los otros Homo sapiens cómo hacerle y qué estrategia lograr para que ese mamut cayera y todos tuvieran para comer una semana o un mes. Desde que somos seres humanos aprendemos, desde bebés, aprendemos que si hacemos ojitos, nos aplauden y nos achunchan nuestros cachetitos y entonces hacemos más ojitos. Y aprendemos una serie de habilidades para sobrevivir en el mundo. El aprendizaje es fundamental en este tránsito de la vida y de la supervivencia. Todos somos educadores y educandos a lo largo de nuestra vida. Estemos en un aula o no, seamos padres o no. Por eso un poquito les hacía las preguntas. ¿Cómo? Por ejemplo, Magda nos decía, soy buena cocinando y soy buena atendiendo. ¿Cómo aprendió esto? Probablemente en su casa alguien cocinaba muy rico y ella observando aprendió. Probablemente también cuando conoció al papá de sus hijos, alguna vez tal vez le dijo, qué rico cocinas. Y eso la retroalimentó y la estimuló a seguir experimentando. El arroz tal vez alguna vez se le quemó, pero con práctica y con interés y con gusto fue encontrándole el punto exacto. Todos aprendemos algo en el transcurso de nuestra vida. Todo el tiempo. Hoy estamos aprendiendo a manejar esta herramienta. Y desde encontrar el microfonito y cómo manejar el compartir la pantalla han sido aprendizajes. Pero una vez que hacemos esto en esta plataforma, podemos trasladar este conocimiento a 5 plataformas más. Y probablemente hayan disonancias cognitivas y digamos, aquella tenía el microfonito a la derecha y este lo tiene a la izquierda. Mira, este fija la imagen, el otro no fija la imagen y empezamos a hacer comparaciones y a establecer diferencias. Y terminamos al final eligiendo una plataforma con un criterio dado de acuerdo a nuestras necesidades para aprender algo. Todo el tiempo estamos aprendiendo. Quienes son mamás y tienen por allí hijos, adolescentes y demás, más de uno, ay mamá, ¿cómo te explico otra vez? Y todos tenemos métodos, por ejemplo, yo soy de las antigüitas, entonces cuando me llegan nuevos aparatos o tengo que enfrentarme a un nuevo programa y demás, veo cómo lo hace el otro, pero voy haciendo mi lista de instrucciones a mano.
Y ya después las voy repitiendo y luego ya no necesito la listica, la dejo de lado y ya empiezo a trabajar en lo mío. Cada quien tiene una forma. Y me acuerdo que alguna vez un maestro de informática me decía, no anotes, pon atención. Y le dije, estoy poniendo atención. Mi manera de aprender es hacer mis apuntes. Esta es mi forma. Entonces, como alumna, le explico a mi maestro cuál es mi manera, ya la conozco. Y así como hago apuntes para aprender esto, hago mis apuntes para todo, para cocinar el arroz, para manejarme por la aspiradora, este, eh, la señora que me apoya en la casa se ríe porque cuando veo que cocina algo nuevo, yo no soy tan docta en la cocina, entonces estoy anotando mis indicaciones de acuerdo a lo que ella hizo para luego repetirlo. Y en mi casa hay un chorro de cuadernos con un chorro de apuntes por todos lados, porque es mi manera de ir registrando mis conocimientos y aprendiendo. Esa es la mía, creo que todos tenemos la nuestra. Como maestros nos enfrentamos al reto de identificar cuáles son los métodos que cada alumno tiene y vamos a irles enseñando cómo aprender. En esa medida, ellos repetirán este proceso allá afuera y el éxito justamente es este. ¿En qué consiste la educación centrada en la persona? Fíjense, la educación centrada en la persona surge con Carl Rogers. Carl Rogers es un psicoterapeuta humanista, perteneció al movimiento de la psicología humanista y él plantea una serie de herramientas y actitudes que son indispensables en un proceso terapéutico. Así como él habla y propone una manera diferente del abordaje terapéutico, de la misma manera era alguien muy comprometido con la parte educativa. Y entonces propone una serie de herramientas y de actitudes importantes y fundamentales dentro del aula de clases para favorecer el aprendizaje. Posteriormente, Paulo Freire, pedagogo, retoma algunos de estos temas y habla también de la importancia de la educación tomando en cuenta actitudes y herramientas del maestro. Tanto los postulados de Rogers como los de Paulo Freire han sido respaldados por los últimos descubrimientos neurológicos. Tanto Rogers como Freire defienden un aprendizaje natural y tanto el uno como el otro habla de las condiciones idóneas para que un aprendizaje se dé. No tendríamos por qué tener procesos de aprendizaje divertidos y aburridos. Si generamos buenas condiciones de aprendizaje, el aprendizaje siempre será divertido. Y es más, en la medida en que es divertido, en la medida en que nos sorprende, activamos una serie de centros neuronales que hacen que ese aprendizaje se afirme. Más de uno o de una por acá dirá, ay, tal vez esto literal es proyección mía, las matemáticas y yo siempre nos peleamos. Siempre me costaron trabajo y mi proceso de análisis nunca fue, nunca pude ver más allá del proceso de sumar 1 más 1. Cuando trasladaron y pasamos de las matemáticas de números a las de letras, no saben, creo que la mitad de las canas que tengo, las tengo desde esa época. Era muy difícil, era muy complicado. Admiro profundamente a quienes pudieron hacer esa transición y saborear las matemáticas viendo ese subtexto que para mí a la fecha está bloqueado. Pero también entiendo que una parte de ese bloqueo se dio muchísimo porque eran clases de veras muy aburridas. Y aquí estoy ventaneando a mis profesores de matemáticas, que me perdonen. Pero no le encontraba como esta capacidad de diversión o de fascinación. Hace poco conocí a un amigo mío que es físico
y estuvimos hablando de varias cosas y esta persona coincidimos en un tema, la música. A mí me gusta la música, él también. Y de repente empezó a hablarme de la música vista desde la física y desde las matemáticas. Creo que si a mí me hubieran enseñado la música, las matemáticas, como esta persona en esa plática me habló de la música, hubiera entendido un chorro de cosas, secuencias, números, bueno, en fin, una serie de cosas que en ese momento yo no las pude comprender porque no estaban vinculadas a algo significativo, a algo divertido, a algo que despertara mi curiosidad y mi interés. Esas son las condiciones fundamentales para un aprendizaje. Despertar el interés, despertar la curiosidad, generar emoción, gozo de aprender. De la medida en que hacemos esto, lo demás se va dando suavecito. ¿Cómo lograrlo? Ese es el tema. Y creo que en ese sentido vamos a ver qué propone la educación centrada en la persona. Propone 8 postulados. Vamos a verlos un poquitito más a profundidad uno por uno. Pero lo primero es que comprendamos. Suena sencillo. Sí, y es lo que nos preocupa, nos preguntamos todos los maestros al final de la clase. ¿Comprendieron? Es una pregunta que hacemos muy seguida. Pero resulta que comprender implica más que entender, implica identificar el subtexto, identificar aquello que motiva, que genera, saber dónde empieza y dónde termina un ciclo, un proceso. Entender un para qué de ese conocimiento. Es más que entender, es comprender el conocimiento como tal. Implica también encontrar al otro, que es el alumno, donde está. Y para encontrarlo donde está, tenemos que tener claros sus intereses y sus estilos de aprendizaje. Otra propuesta de la educación centrada en la persona es que hay que tomar en cuenta los sentimientos. No aprende lo mismo un alumno que acaba de presenciar un choque y llega a dar la exposición, por más que sepa del tema, si el choque fue violento, si viene acelerado, no se va a acordar ni de la O por lo redondo, porque trae miedo, porque trae adrenalina, porque acaba de vivir una experiencia intensa y necesita acomodar este sentimiento para luego sí hacer su exposición. Los sentimientos son fundamentales para el proceso de aprendizaje. Emiliana, veo que levantaste la mano. Dime. No te escucho. Activa tu... Ahí ya. Sí, perfecto. Ahí ya, ok. Fíjate que ahí sí me hace un poquito de ruido, me identifico porque cuando yo era niña en la primaria, digo, hoy que ya soy un adulto y que llevé psicología, me di cuenta, ¿no? De lo que yo estaba pasando. Cuando yo era niña, en mi familia, pues había mucho maltrato y también yo tuve maltrato o bullying en la escuela. Entonces, la verdad ahí en matemáticas también fue una cosa horrible porque yo no podía ni sumar 1 más 1 porque yo me sentía, o sea, mi cabecita estaba en otras cosas que no me entraba nada, o sea, no me entraba nada. Y a veces el hacer hoy cuentas, sí, también como que me bloqueo, pero hoy entiendo el por qué esa cuestión psicológica porque hubo ese evento. Pero desafortunadamente los profesores, pues antes no, como que no ponían atención a las emociones, a los sentimientos de los niños. Y hoy, bueno, ya es un poquito como que ya están como más empapados en ese aspecto, pero sí es importante tomar en cuenta los sentimientos de los niños, qué es lo que está sucediendo en casa, qué es lo que está sucediendo con esta persona, transparente, que va contaminada y afecta mucho en el aprendizaje, mucho. Nada más será eso. Sí, gracias. Gracias a ti, Emiliana. Fíjate que
me atrevo a decir, arrastrando un poquitito este diálogo sobre educación y anclándolo un poco en la situación que estamos viviendo hoy en día, creo que ha sido uno de los regalos ocultos que ha traído esta pandemia. Voy a ventanear un poquitito el sistema educativo. Quienes sean maestras por allí, ténganme un poquitito de paciencia. Lo hago no con el interés de criticar, sino de ver la oportunidad. Habíamos caído en una dinámica en la que escuela y casa estaban en discusión constante. A veces escuela decía, los papás no hacen esto, 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 y papás decían, la escuela no está haciendo esto, esto, esto. Y había una discusión, cada uno demandando atención del otro. Se nos viene esta pandemia encima y de repente esta pantalla nos abre la puerta a una intimidad. Ustedes están conociendo parte de lo que es la pared de mi cocina, parte de lo que es la pared de mi casa, están conociendo la intimidad de mi espacio. Y yo estoy conociendo parte de la intimidad de quienes tienen el video abierto y veo el techo, la lámpara, etc. Fue una ventana justo a esto, Emiliano, a la intimidad. Y terminó mostrándonos a docentes y a padres qué pasa del otro lado. Al principio aceleró y acrecentó un poquitito este conflicto, porque además en ese conflicto era, y además da la clase, y procura continuar con el tema, y que no hayan muchos vacíos, y mantener el control de la clase, y la planeación, y esto y aquello, y empezamos a veces a mandar muchísimas tareas. Hubo errores en este ajuste, porque todo fue en el camino, y lidia con tus propios sentimientos de miedo, de impotencia, de duelo por la libertad, de miedo a lo que puede pasar, etc. Todo eso se juntó, pero a lo que iba es que al final terminó que nos pudiéramos ver como dos seres humanos, padres y maestros, comprometidos con el bienestar del niño. Y al conocer las propias intimidades, aprendimos, en la mayoría de los casos, al menos es lo que he visualizado, a respetarnos mutuamente y a trabajar más en conjunción. Y aquello que fue caos y reclamos al inicio, al final terminó siendo una sociedad en la que maestro y padre empezaron a trabajar, sobre todo con niños pequeños, en pro de que los niños terminaran lo mejor que pudieran este ciclo escolar con la mayor cantidad de conocimientos y habilidades posibles. Y nos permitió conocer las realidades de casa y atender muchas cosas. Tengo alumnas y compañeras que son docentes en educación básica oficial y decían algunas, entendí que yo no voy a pedir un material más de lo que no haya en casa. Porque es agregar más estrés cuando no lo debe hacer. Cuando no lo es, sí, claro. Entonces fui generando estrategias para que si hay gelatinas, con la gelatina trabajan. Si hay cartones de cereal, con los cartones de cereal trabajan. Lo que haya en casa, el vasito, la olla, y fuimos siendo más creativos para respetar ese espacio y de apoyar a no generar más estrés, sino a canalizar. Otra vez otra compañera y exalumna mía me decía, muchos no querían hablar de la problemática que estamos viviendo. Y como institución me vi en la obligación de hablar con los papás y decirles cómo hacerlo, pero que lo hablaran con los niños. Y yo misma desde mi lado acompañarlos. Y esta exalumna me decía, porque estudió justamente la maestría, se acaba de graduar, y entre la conversación que teníamos me decía, que es una de las ventajas de esta formación, que te formas no solo mejorando y adquiriendo herramientas y estrategias para mejorar un proceso de enseñanza-aprendizaje, sino que también aprendes a ser orientador, humanista, acompañar desde la formación de Rogers. Y entonces me decía, había momentos en que estaba como directora, te acompañaba como directora, y había momentos en que me quitaba la capa de directora y me quedaba con ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? Y acompañando a los papás en esta angustia. Y me quedaba allí porque pude hacerlo, porque escucho mejor, porque soy más empática, porque
Y todo esto se reflejaba en el aprendizaje de los niños inmediatamente. Ver a mis papás tranquilos tranquiliza inmediatamente al niño. Y en la medida en que está tranquilo, aprende más fácilmente. Y ustedes me van a decir, no, pero yo evito que los niños se me angustien, o que resulta que estos chicos son súper listos, no porque sean sus hijos, pero sí son súper listos. Y nos leen perfecto. No se entienden a la perfección. Y aunque no sepan el nombre, saben que algo está pasando. Sí. Parte de aprender a comunicarnos asertivamente es que en la medida en que les decimos lo que está pasando, que sea de fácil comprensión sin angustiarlos desde nuestra propia Sin serenidad, angustia. hace que ellos mismos aprendan inmediatamente. Y es impresionante. Nos hemos dado cuenta, también gracias a la pandemia, que los sentimientos son fundamentales, porque justo este encierro incrementó, nos hizo más sensibles para lo positivo y para lo negativo. Y entonces nos vimos más emocionales y tal vez más irascibles. Y en la medida en que aprendemos a manejar nuestros sentimientos, fluimos mejor y nuestra familia está mejor. Aprender y tomar en cuenta los sentimientos es fundamental. Emiliana. Fíjate Adelante, que Emiliana. sí, cuando tú mencionas que nos deja un regalo, sí estoy de acuerdo con eso, que al principio mucha gente se negó a ver lo positivo. Fue como ver siempre lo negativo, la angustia, el estar encerrado, el cambio. O sea, porque en realidad esto fue un cambio, pero fue un cambio así, pues, ¿sí? Que estaba de, no sé, de amarillo pasa a blanco. Y qué tan complicado es, o sea, yo la verdad ahí me di cuenta que qué tan complicado es el ser humano de poder captar que hay un cambio y de poder aceptar que es un cambio, o sea, que antes hacías esto, pero ahora pues lo vas a tener que dejar de hacer y vas a tener que hacer esto, ¿no? Y explicarle esa parte también a los niños creo que es muy fundamental, o sea, como dices tú, hablar con la verdad, la verdad es que sí entienden, sí ayudan y sí pueden comprender. O sea, mientras uno le hable con la verdad, yo creo que sí, sí entienden. Pero sí siempre hay que explicar eso, ¿no? El manejo de las emociones que no es nada fácil y el poder enseñarles que siempre estamos en constantes cambios, porque Cambios. todos los días estamos cambiando algo e incluso perdiendo algo. Uh-huh. Y eso me gusta porque a lo mejor había papás que no estaban tan involucrados en casa y con los niños y hoy con esta pandemia pues están observando todo lo que no veían. Entonces sí hay un regalo, pero sí nos negamos a ver lo positivo, lo bonito de eso. Ajá. Efectivamente. Me atrevería a decir que en la medida en que vamos observando esto y vamos a ¿qué nos hizo también esto? A vivir más, a lidiar con la incertidumbre, a vivir el hoy, porque el mañana no lo sabemos. Entonces, a trabajar literalmente en el presente. Hoy logramos esto y nos alegramos por lo que logramos hoy. Mañana ya veremos, porque no sabemos. No sabemos si se abran las escuelas mañana, en un mes o en un año. Ya no sabemos. Al principio, Sí. como todo cambio, decíamos esto es temporal, se va a tardar, etcétera. Y ahorita es, ¿sabes qué? Solo por hoy. Y curiosamente vivir el presente nos ayuda a lidiar con la ansiedad, a lidiar con el miedo, a ver lo que se logró hoy. Y fuimos entendiendo que si nos preocupamos y futureamos, ya nos dio dolor de garganta, dolor de huesos, pensando y enfermándonos. Y resulta que ahorita, Y viviendo el presente y enfermándonos. viviendo el ahora, podemos ir lidiando con lo que logramos hoy y vamos paso a pasito. ¿Ok? También otra Sí. de las características de la educación centrada en la persona es el aprendizaje significativo. ¿Y qué entendemos por aprendizaje significativo?
Entendemos este aprendizaje que está anclado en la experiencia, que sí implica un análisis y un trabajo del proceso mental y cognitivo, pero sobre todo está anclado en la experiencia. Es un aprendizaje que tiene que tener gozo. Si no disfrutamos, varias de ustedes me decían, me gusta mucho aprender. Si les gusta mucho aprender, yo creo que a todos, porque nos encanta descubrir, es porque también tuvieron experiencias donde pudieron descubrir, probar, entender. Cada vez que iniciamos una nueva receta, cuando nos sale bien, bailamos la danzarina, nos quedó perfecto, sabe muy rico, hasta le pusimos esto y hicimos aquello. Y cuando no nos sale bien, nos reímos, a veces nos frustramos también, pero decimos, a ver, ¿qué fue lo que nos faltó? ¿Qué le tengo que poner? No renunciamos, no tiramos la olla y decimos, no vuelvo a cocinar. No, decidimos intentarlo de nuevo porque nos gusta. En la medida en que nos guste hacer algo, lo vamos a repetir. O Por sea, y lo eso tanto, sería, aprender tiene que ser un gusto. Dime, entonces, Emilia. eso sería aprendizaje significativo. O sea, Exactamente. Estoy vinculando aquí los pasos 5 y aprendizaje significativo es porque está anclado en la experiencia, porque vivo el aprendizaje, porque sé dónde empiezo y dónde termino, porque hay un para qué estoy aprendiendo a multiplicar, para ahorrarme tantas sumas, porque a veces no me dan ni las manos de los pies, ni las manos, ni las de mi papá, ni las de mi mamá, y en cambio con una multiplicación llego más rápido. Órale, qué padre, entonces ya no tengo que hacer tantos procesos, es un atajo. Es diferente aprender las tablas de multiplicar desde ahí que aprenderlas con sí. la memoria y el reglazo. Bueno, en mi caso era la regla, otros era como el FAPE, etcétera, que fue como muchos aprendimos eso. Entonces es basado en la experiencia y que tenga gozo, que lo disfrutemos al momento de aprender, que tengamos esta sensación de logro. En la medida en que tenemos esta sensación de logro, de saber que logramos algo, tenemos ganas de intentarlo una vez más. Ah, ok. ¿Ok? Y gozamos en el proceso. Otra cosa, es importante que haya movimiento físico. Por último, otras de las propuestas es que las tengo que mover porque no veo toda la pantalla. La otra es la relación es fundamental. En la medida en que haya un buen vínculo entre maestro y alumno, aprendemos mejor. Si me choca mi maestro, no voy a querer aprender Sí. nada de él. Si me parece incongruente, no voy a aprender nada de él. Bueno, voy a aprender cómo no ser y voy a ser crítico de ese no ser. Pero los conocimientos y las experiencias no. La relación es fundamental. Y por lo mismo, la persona del maestro es fundamental e importante. Esta maestría está diseñada para rescatar no que la saquemos del hoyo, no, para poner sobre la mesa, lo importante es que el maestro esté bien. Porque si nosotros no estamos bien, es muy difícil transmitir un conocimiento. Si no estamos contentos con lo que hacemos, si nos sentimos frustrados y venimos con un chorro de cargas, abordar el proceso de enseñanza-aprendizaje será más complicado. Esta maestría habla de que es importante que la persona del maestro tenga su casa ordenada, su casa mental, su casa emocional. En la medida en que este hogar está limpio, organizadito, no digo sin polvo porque siempre habrá polvo por allí, pero al menos todo en su lugar, las cosas fluirán mejor y estableceremos mejores vínculos con nuestros alumnos que si tenemos nuestro hogar mental en desorden. Ahí tengo una duda ahí, Carmen, ¿verdad? Sí, dime. Dime. En el número 6, el movimiento, Ajá. yo no lo alcancé a leer. Ay, espérame. ¿Qué te veo? Algo así dice.
ahí no entiendo ahí cómo sería. Fíjate, vamos a explorarlo un poquitito más adelante, pero me voy a adelantar. Se ha descubierto neurológicamente que el centro del movimiento y el centro del aprendizaje en el cerebro están casi juntitos. En la medida en que incorporamos movimiento al aprendizaje, fijamos más. Vamos a verlo más adelante. Espérame un momentito y vámonos por partes, si les parece bien, ¿va? Sí. Vamos sí, con lo de comprensión. Es generar la capacidad de pensar, discriminar, reflexionar, crear y elegir, integrar y elegir libremente, más que buscar la memorización o tomar al estudiante como un receptáculo de datos. No significa que vamos a eliminar la técnica de la memoria, no. Es una técnica y es importante tenerla. Las tablas de multiplicar no hay otra manera de llegar al resultado final que no involucre la memoria. Pero no es solo memoria. ¿Ok? Implica también una serie de herramientas y de procesos cognitivos que vale la pena estimular. Si yo aprendo las tablas de multiplicar sabiendo que con esto me evito o que se vuelven un atajo de varias sumas, si yo además discrimino y encuentro que los números de este lado son iguales a los de aquel y que si le sumo y que si le bajo, ese subtexto que hoy en día encontramos un chorro de videos en YouTube que nos dicen que si los resultados de uno son idénticos a los resultados del otro y este tipo de juegos, vamos a aprender de una manera más íntegra y más libre este proceso que implica una parte memorística, pero que no es la única. Fíjense, les apuesto, bueno, aquí más que apostarles, me voy a ventanear yo. Hay ciertas tablas de multiplicar que a la fecha todavía me cuestan. Me cuesta porque me conté el cuento de que esa tabla era difícil para mí. Por decirles algo, si algo lo tengo que multiplicar por 7, no busco en mi archivo mental la tabla del 7. Busco, si tengo que multiplicar 6 por 7, busco en mi archivo mental la tabla del 6. Y esa es la que utilizo. Y le sumo y le bajo hasta que llego a mi resultado. Porque me conté el cuento, era la tabla que más se me dificultaba, me conté este cuento y dije, yo no soy buena con la tabla de 7. Me aprendí las demás con eso y generé una serie de conexiones de aprendizaje que llego al mismo resultado por otro camino. Pero de eso me di cuenta mucho tiempo después, en este proceso de reflexionar. Cada vez que llegaba un examen, lloraba amargamente cuando venían preguntas de la tabla del 7. Hasta que fui generando estrategias para no perder la materia, porque no me iba bien si lo hacía. Mi mamá era muy ducha con la chancla, y entonces, ni modo, fui generando estrategias para pasar, pero seguí con mi idea de que no soy buena en esta parte. Y a la fecha, lo sigo haciendo. De todas maneras llega un resultado. La idea es que en la medida en que yo sepa cómo aprendo, en esa medida genero estrategias para aprender otras cosas. Generar comprensión es ayudar a que el alumno se dé cuenta cómo aprende. ¿Ok? Vámonos al siguiente. En la siguiente es encontrar al alumno donde están en sus intereses. Fíjense, yo aquí lo que diría es que comprende dos partes. En la medida en que sabemos qué les gusta, por ejemplo, cuando yo apoyaba al área de preescolar, estaba de famoso, bueno, no, me voy a ir más atrás, con el apoyo que le daba a algunos de mis sobrinos al momento de estudiar, con algunas utilizaba, estaban de moda las Polly Pocket. Ya mis sobrinos están grandes, aquí estoy delatando las edades de todos. Y con las Polly Pocket subíamos y sumábamos y hacíamos historias y usaba este juguete que era el que más usaban y jugaban
para generar estrategias de aprendizaje. Hoy en día las maestras, al menos las de preescolar, que son con las que tengo un poco más de contacto, son doctas de acuerdo a cada caricatura. Hay algunas que enseñan desde Peppa Pig, otras enseñan desde Paw Patrol, etcétera. Usamos los intereses de los niños para llegar con otra serie de conocimientos. Ok, sí. Es más fácil, sabiendo que les gusta, ayudarlos a adaptar ese conocimiento a esto que les gusta. A mostrarles un conocimiento aburrido en el que sí, mis, ya te lo pinté verde el árbol con la manzana roja, ahí está. Y hace algunos años una muy buena maestra amiga mía en un curso decía, cuando llegué a estudiar me enseñaron, a preescolar me pidieron que pintara un árbol. Y yo agarré el color naranja y pinté mi árbol naranja. Y me dijeron que estaba mal. Y yo no entendía por qué estaba mal, si justo en esa época, por donde yo vivía, lo que hay son tabachines y todos son naranjas. Oye, eso sí me molesta mucho, fíjate, ese comportamiento de algunos profesores, porque siento que, o sea, son así como muy, como, esto es azul y lo tienes que pintar azul. Y eso sí, me causa conflicto, sí, no La me gusta. idea de ayudar en esta formación para mejorar el proceso de enseñanza es entender que si me está pintando un árbol naranja, no le pongo la etiqueta inmediatamente, está mal, tiene que ser verde, sino preguntar por qué lo pinto naranja. Y tal vez atrás hay el conocimiento de los tabachines y cuando flore. Y ahí hay una serie de cosas y de oportunidades de conocimiento que no solo le sirve a esta alumna, sino a todas en general. Sí, Ir sí, a los tienes razón, sí. intereses, al mundo del niño, es algo que aprendemos en esta formación, porque aprendemos a ir al mundo de todos. Por eso es importante rescatarlo. También es importante ir al estilo de aprendizaje. ¿Por qué? Porque no todos aprendemos de la misma manera. No todos somos iguales, no todos tenemos el pelo lacio, no todos lo tenemos café o blanco, no todos somos lo mismo, tenemos formas de aprender y de percibir el mundo. En la medida en que conocemos cómo nuestro alumno percibe, va a ser mucho más fácil hacerle llegar información. Existen diferentes formas de percepción, auditiva, kinestésica, visual. Hay más, depende del autor, propone una serie de estilos o de formas de de aprender. Yo soy predominantemente auditiva. Por lo tanto, a mí me gusta que me enseñen con música, que me enseñen con ritmos, que me narren, que me cuenten, que me describan. Mis clases de historia eran maravillosas porque tenía una maestra que contaba, hasta le ponía efectos de audio, entonces era casi como las series de Netflix en vivo y en directo, donde mi imaginación volaba, porque mi principal canal era el auditivo. Algunas de mis compañeras se aburrían horriblemente porque era verla y escuchar, era verla siempre hacer lo mismo, eran más visuales. Ellas querían que hubiera tal vez una imagen al fondo, que hubiera movimiento, que nos hubiera pasado una película, ¿me entienden? Su canal de percepción era visual. Y había quienes decían 2 horas de escuchar a alguien hablar, cuando yo lo que quisiera es moverme, porque somos más kinestésicos. Entonces, en la medida en que un maestro genera estrategias que toquen estas 3 formas de percepción, encuentra con mayor facilidad y ayuda a que esta información y este conocimiento lleguen mejor al alumno desde allí. Es difícil, por ejemplo, para mí, esta presentación que ustedes están viendo ahorita, quien sea visual ya me la debe tener bien criticadita y tiene toda la razón porque me costó muchísimo trabajo hacerla. No soy visual, si va a la derecha o a la izquierda me da igual, si se ve bonito o no,
no es importante para mí, pero para quien es visual lo es. Para mí con el solo texto sería suficiente. ¿Me explico? Pero lo importante es ayudar a los demás a que encuentren la forma para encontrar, para que quien sea visual lo ve, reciba visual la información, quien sea kinestésico la reciba kinestésica, quien sea auditivo la reciba auditiva. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Dudas? Sí. No, está bien. ¿Vamos bien? Ok, Pues gracias, Ceci. Ok. Lo que habíamos hablado de los sentimientos, ya profundizamos un poquitito en esto. A ver, espérenme porque hice algo que me adelanté. Ya. Es importante una frase que encontraron por allí que me gusta mucho y es: los sentimientos son el cemento que mantiene unidos todos los elementos del aprendizaje. Si aprendemos a dominar nuestros sentimientos, a manifestarlos en la intensidad correspondiente, si aprendemos a tenerlos en cuenta, créanme que el proceso de aprendizaje fluye muchísimo más. Fíjense, una maestra de tercero de preescolar me comentaba que a ella, con este tiempo de pandemia, le chocaba y no les pedía tanto a los niños que silenciaran sus micrófonos. Para ella era importante, les pedía sí que respetaran y que pidieran turnos para hablar, pero era importante que todos tuvieran sus micrófonos abiertos y que entre ellos interactuaran. Era como su principal indicador de cómo estaban comprendiendo el aprendizaje. Además decía, me comentaba que las primeras veces, pues prácticamente porque estaban limitados por tiempos, los tiempos funcionales de la plataforma, etcétera, que empezaba a tratar de llenar, al menos los primeros días, como directo al conocimiento que quería establecer y las habilidades, y se daba cuenta que los niños estaban muy dispersos, etc. Y un día, por una situación, ella quería subir una imagen y una película y le estaba costando trabajo con la plataforma, se dio cuenta que empezaron entre ellos a platicar: ay, te cortaste el pelo. Sí, me lo cortó mi mamá porque ya lo tenía muy largo. Se te ve muy bien, ¿y qué cuentas? Bien, oigan, miren, me trajeron el dinosaurio no sé cómo y ahora lo juego así, y ahora no sé qué, y el otro empezó a hablar de otra cosa y ella dejó este diálogo libre. Cuando ya empezó ya la imagen y lo que quería había montado en su situación didáctica, fluyó 3 veces mejor y dijo: ok, ya entendí. Y empezó a generar más espacios de diálogo y se acordaba que cuando estaban en la escuela, llegaban los niños, dejaban sus cosas y se sentaban en círculo y hablaban de cómo estaban. Y dijo: no estoy dando este espacio aquí. Y ese espacio lo necesito. Y entonces empezó a dejar este espacio como parte de la situación didáctica y les funcionó 3 veces mejor. Tomar en cuenta los sentimientos, dar espacio para que se hablen de ellos, generar un clima donde haya una relación empática y de respeto. Es fundamental para que el proceso de enseñanza-aprendizaje fluya muchísimo más. Fíjense, estábamos hablando del aprendizaje significativo. Como les decía yo, es el que emana de una experiencia y es el único que permanece y nos transforma. Si yo les pidiera a ustedes que recordaran cómo aprendieron a hacer algo que les gusta, se irían a la experiencia. ¿Cómo aprendieron a montar bicicleta? Probablemente recuerden las caídas, pero creo que recuerdan más la sensación del aire en la cara, el rostro de quien estaba atrás sosteniéndolos mientras agarraban el equilibrio, si era papá, si era mamá, si estaba contento, si estaba nervioso.
¿Qué sensaciones les daba estar en la bicicleta? Por ahí dicen, coloquialmente, es como montar bicicleta. Nunca se olvida. Y sí, si hoy a mis casi 50 me subo en una bicicleta, tal vez me cueste un poquitito al principio volver a encontrar el equilibrio. Equilibrio, ¿no? Pero una vez que lo encuentre, suéltenme que ahí les voy. Es un aprendizaje que disfrutamos muchísimo. Nos permanece a la fecha y nos transforma. La libertad que nos dio la bicicleta nos enseñó a dominar, a aprender, a ponernos retos. Ahora va a ser desde esta curva y ahora le vamos a cerrar de esta manera y ahora va a sonar y ahora súbete tú y cómo le hago para tener uno atrás y uno adelante sentado. Nos transforma. Y nos enseña que si nos proponemos algo, nos vamos a dar un par de raspones, pero lo logramos. Ese es el aprendizaje significativo. Gozar el aprendizaje es una experiencia gozosa. Créanme que si es aburrido, no vamos a querer volver a aprender. Pero si lo disfrutamos, lo hacemos 3 veces más. Cuando descubrimos cómo flota el corcho en el agua, queremos saber si el salero de la casa flota igual o no. Si lo vemos con los niños, si ponen algo y lo ven y dicen, wow, sí se logró, ahora intentemos con esto, intentemos con aquello y probamos. En la medida en que lo disfrutamos, lo repetimos y queremos que otros lo disfruten. Parte de las personas que están aquí, que son maestras y que les gusta enseñar, les gusta hacerlo porque aprendieron con gozo o porque fue tan terrible que se juraron hacerlo diferente. Pero lo cierto es que ya sea un camino o el otro, en la medida en que gozamos estar, para mí es, yo una vez que piso mi salón de clase, me siento con ustedes ahorita, el mundo se detiene. Lo disfruto desde que inicia hasta que termina, aunque mis alumnos me saquen canas verdes, porque me las sacan, créanme que sí. Pero aún así, es delicioso aprender. Y es delicioso ver cómo se van acomodando estos 20 y vamos practicando todos juntos y lo vamos logrando y hacemos esto y aquello. Descubrí cuán gozoso es el aprendizaje cuando trabajé con niños de preescolar. Y aprendí a volver a sorprenderme por todo. Porque un niño de preescolar se sorprende de todo. Y nos contagia esa capacidad de sorpresa. No solo hablando a nivel en el ámbito educativo. A la fecha, quienes tengan hijos grandes, hace poco tengo una amiga que sus 2 hijos ya están casaderos, una está casada, el otro vive en pareja, y ambos la sentaron un día y le dijeron, ¿qué te llevó a tomar la decisión de ser mamá? ¿Cómo decidiste ser mamá? Y fue como de, ¿what? Pues es que en mi época y en mi tiempo esto se hacía, no se decidía. Ah, bueno, pues nosotros lo queremos decidir, queremos saber si queremos ser padres o no. ¿Qué te llevó? ¿Tuviste miedos? ¿Cuáles fueron? Y hubo un diálogo allí en el que a través de sus hijos volvió a aprender la importancia de una decisión, las reflexiones que esto llevan, cosas que a veces nosotros nos metemos a veces sin pensar. Y luego nuestros niños, nuestros alumnos, nuestros hijos, nuestros sobrinos,
nos confrontan y nos enseñan a reflexionar de nuevo sobre la experiencia. Y gozamos esas pláticas, aunque sean confrontantes. Lo que les comentaba, y para aquí está Emiliana, tenía esta duda, el movimiento y la capacidad de aprendizaje reciben en el mismo lugar el cerebelo. El movimiento corporal incide en la posibilidad de integrar aprendizajes, confirmándose y extendiéndose a través de la acción. Fíjense. Por buscar el control de grupo, quienes son maestras, y por lograr llegar al objetivo más rápido, muchas veces hemos caído en prácticas que limitan el movimiento. Y pensamos que el movimiento solamente es permitido en clase de educación física. Y si tenemos que hacer un ensayo, un festival, a la primera clase que cancelamos son educación física y artes, si las hay. Todas esas materias que para los muchos son de relleno, y resulta que son asignaturas y materias que son fundamentales en el desarrollo neurológico. Llevar ritmos, combinar colores, explorar con materiales, jugar con texturas, generar nociones de belleza, armonía, movernos, hacer ejercicio y demás, nos permiten, quienes lo han vivido en esta pandemia no me dejarán mentir. Uno de los videos, entre otras cosas, de las cosas que más se han consultado en el internet hoy en día son cómo hacer ejercicio en casa. Aunque no me guste el ejercicio, yo soy de esas. ¿Por qué? Porque estábamos acostumbrados a una serie de movimientos en el traslado, la caminada, la subida y la bajada de escaleras, etcétera, que ya no estamos haciendo dentro de casa y de repente nos empezamos a sentir todos contracturados. El movimiento empezó a ser una necesidad para quienes no nos movemos tanto. Para quienes trabajan en situaciones de gran estrés, por ejemplo, hay empresas que para sus grandes ejecutivos que viven, que tienen que cumplir con niveles de meta determinados, etcétera, les buscan espacios donde puedan bajar su estrés. Y entonces una de las prestaciones es la mensualidad del gym o tienen un gym en la escuela. Y resulta que cuando hay movimiento, sí, soltamos todo este estrés y estas endorfinas, pero también vienen los momentos de mayor creatividad. Cuando estamos haciendo ejercicio y estamos haciendo cosas, de repente decimos, ¿cómo era que mi mamá cocinaba tan rico la natilla? Era que le ponía vainilla y luego le ponía canela y seguimos haciendo el ejercicio. Hoy en día en las escuelas se está tratando cada vez más de involucrar movimientos y ritmos en los procesos de aprendizaje. No sé si han visto, por ahí se hizo viral hace un tiempo cómo enseñaban los grados de los ángulos, recto, convexo, cóncavo, etcétera, a punta de movimientos. Yo aprendí el signo de mayor que, menor que, gracias al tiburón que se comía al más débil. Sí, es cierto, ya me acuerdo. Y es involucrar movimiento para aprender. El movimiento ayuda a fijar muchísimo más el aprendizaje. Algunos de los maestros en el instituto, cuando notan que alguien está como que no se halla y está moviéndose mucho, tienen masita, tienen estas pelotitas de squishy, y se las pasan. Generalmente decíamos, no dibujes, no colores, no saques, y hoy en día
No sé si a ustedes les pase, pero hace poco estuve revisando mis apuntes y me di cuenta que casi todos tienen rayitas, dibujitos, aunque soy pésima dibujando, espirales, alrededor de los apuntes. Era mi manera de, a través del movimiento, ir generando cómo fijar más ese aprendizaje. Hay quien me dice, es que si no tomo nota, muchos decimos, no tome nota, les hago llegar la presentación. Y muchos me dicen, no, no, Miss, porfa, yo necesito apuntar porque así aprendo. Estoy involucrando un movimiento para fijar el aprendizaje. Ahí, por ejemplo, Carmen, en este punto del movimiento físico favorece el aprendizaje, podría entrar. Yo estuve trabajando un tiempo en la SEP, estuve pues involucrada ahí con los adolescentes, ¿no? Los profesores, y me di cuenta de algunas cosas que no estaba de acuerdo. Ahí podría entrar, por ejemplo, hoy vamos a tomar la clase bajo la sombra de un árbol y vamos a ver, no sé, tal tema, ¿no? Claro. Ese ejemplo entra ahí en el movimiento, en este. Sí, el movernos de un área. Es que Mm. todo lo que tiene movimiento, por ejemplo, cuando hiciste, no sé si hiciste el proyecto del volcán, que tenía que hacer la erupción y caer y qué elemento utilizabas, todo lo que ibas ensayando, probando que si el Alka-Seltzer, que no, pero que vamos a echarlo antes y que cómo, pero no podemos destaparlo, pero luego, etcétera. Todos estos movimientos de qué hago primero, qué hago después, ensayo y demás, hacen que el aprendizaje sea más significativo. El movernos despacio. Si voy a hablar de naturaleza, no es lo mismo hacerlo con una lámina de ese tamaño que les pido que la peguen en el cuaderno, las famosas estas reseñas biográficas, o salirnos al árbol y que corten una hoja y revisen cómo está dentada, o cómo yo aprendí un poco de naturaleza haciendo los famosos herbolarios que ya no hacemos con papel mantequilla y que si era desdentada y dentada y dibújala, y todo esto nos hace observar el paisaje, ser más analíticos. Todas estas son estrategias de movimiento. Tenemos que involucrarlos en un contexto. No es solo sacarlo a tomar la clase fuera del árbol, abajo del árbol, porque sí, sino que tenga un objetivo, una trascendencia, una resonancia, que sepan por qué estamos en ese árbol. Sí. Fíjense, hicimos alguna vez un trabajo en la escuela de trabajar por proyectos y recuerdo perfectamente que a una de mis compañeras el trabajo por proyectos le tocaron los insectos. De los insectos eran los arácnidos, era segundo de kinder. Y decía, de entrada fue como, ¿cómo voy a querer yo, voy a hablar de arañas si le tengo fobia a las arañas? ¿No? Ok, vamos a investigar y demás. Generó el detonante para aprender sobre las arañas y empezó a decirles que a qué animal le tenían más miedo, que sean las arañas, que sean los alacranes, que son también arácnidos, y a partir de ahí empezó toda la situación para generar el proyecto. A los 3 días de dispararse ese proyecto, sin mentirles, una gran telaraña surgió en el juego del brincolín que habían. Y todos los niños de Kinder 2 no dejaron que quitaran la telaraña porque estaban viendo justo a las arañas y tuvieron el conserje atrapar a la araña, meterla, y todos le buscaban moscas y cosas para que se alimentara la araña, pasó a ser mascota, en fin, todo terminó siendo divertido. Obviamente, como a las 2 semanas, las mamás nos decían, ¿qué están haciendo? ¿Por qué, Miss? Porque mi hijo ya no me deja matar a las arañas.
y ahora me habla de los pápulos y me habla de no sé qué y me habla de si sé más, porque incluso esta compañera consiguió que un chico que estaba haciendo una investigación en un centro de ciencias genómicas en la UNAM, que está acá fuera a hablarles de los alacranes. Él hacía una investigación de alacranes y les llevó un alacrán y les habló de la luz negra y que eran fluorescentes. En fin, ese proyecto dio para todo. Se hizo de todo, se disfrazaron de arañas, hubo una serie de estrategias. Estos niños están ahorita en tercero. Más de uno a la fecha quiere ser biólogo y recuerda esta situación de aprendizaje como algo muy significativo. Sí, es cierto. ¿Qué nos hizo a nosotros dedicarnos a lo que hacemos? Pues justo eso, que algo nos enamoró en estos contactos con el aprendizaje. Por ejemplo, yo soy de formación de origen comunicadora. ¿Y por qué elegí comunicación? Pues porque cuando yo era chiquita, estaba en primero de preescolar, a mi mamá le gustaba mucho la declamación y me enseñaba a declamar desde chiquita. Yo no sabía ni leer ni escribir, pero sabía poesía porque en el carro mi mamá iba manejando, me iba en el tráfico contando poesías y yo las repetía y hablaba y hacía la entonación que ella hacía, etc. Por lo tanto, una de mis maestras identificó que me gustaba declamar, a la fecha todavía escribo poesía, y entonces me puso enfrente en el primer festival en el que participé en la escuela y me dio un lugar. Todos me veían, todos me reconocían. Pues, ¿qué voy a hacer? Comunicadora, es la que tiene el micrófono y todo el mundo la ve. Cada quien vamos encontrando nuestro lugar en el mundo gracias a estas integraciones. Por eso es que cambiamos el mundo de las personas que están con nosotros, siendo maestros. Ok, la relación del docente y el alumno es fundamental. Fíjense, yo les pregunté a ustedes qué era para ustedes que era un buen profesor o un buen maestro y me dieron unas características. Me imagino que vino a su cabeza una persona que fue muy buen maestro y que tenía esas características. Si yo les hubiera preguntado qué es un mal profesor, también lo recordarían. En la medida en que establecemos una relación empática y nutriente con el alumno, le ayudamos a ese alumno a percibirse como capaz y valioso y aprende las cosas con mayor alegría y felicidad. Sentir que logramos es lo que fundamenta nuestra autoestima. No la fundamenta el que nos digan que somos hermosos. Si nosotros no nos creemos hermosos, aunque nos lo diga el rey Carlos de Inglaterra, no le creemos. El príncipe Carlos, perdón. Pero si nosotros encontramos algo que nos hace valiosos y es reconocido por los demás como valioso, aprendemos con mucha mayor facilidad todo lo que tiene que ver con ese aprendizaje. Y eso solo se da teniendo una buena relación con el docente. Yo tengo una duda. Vamos a suponer que, ok, hay un maestro de formación, pero o sea, tiene un conflicto con algún alumno. O sea, yo ahí como maestro, ¿qué es lo que tengo que trabajar? ¿Me explico más o menos? A ver, voy a ver si te comprendí. Lo que me estás diciendo es, si yo soy docente y tengo un problema con un alumno, ¿qué es lo que me está pasando a mí como docente para tener esa relación con él? Ajá. Ok, te voy a contestar con un ejemplo. Ajá. Es que los tiempos de escuela de trabajo con niños los disfruté mucho, así que tengo anécdotas, todas las que quieran.
Había una maestra, es una maestra que por historia de vida es una maestra que son dos mujeres y el resto de los hermanos eran hombres. Ella era la mayor, ella tuvo que tomar el control de su casa siendo muy joven, entonces ella es fuerte, ella es de movimiento, es una maestra que no, curiosamente estaba en preescolar, pero no era muy delicadita ni de hacer cositas cursis, no, esas cosas a ella no se le daban. A ella le daba el fútbol americano, ella era la que jugaba fútbol con los niños, subía, bajaba, fuerte, ¿no? Y llegó a su vida una alumna que era cute. Ella llegaba con su broche de mariposa, tenía su bolsita, no sé cómo, de estas niñas muy femeninas que además le dan mucha importancia a esto. Y esta maestra fue su maestra y trataba de establecer rapport, pero la niña la miraba y como que, ok, te pongo atención, pero así como que me encantes, ¿no? Bueno, tiempo de adaptación, vamos a ver, nada. Intentaba por un lado, nada. Intentaba por el otro, nada. ¿Cómo hago para hacer rapport con esta niña? Miraba para acá y miraba para allá y hacía una serie de estrategias, nada. Hasta que un día esta maestra llegó vestida de princesa a clase. Para todas las que la conocemos fue una diversión desde verla bajar con vestido pomposo del coche. Pero la cara de su alumna vale 1.000.000. Inmediatamente la vio con todo y tiara, el vestido, y estableció el rapport y la relación que necesitaba con esta alumna, llegando a sus intereses, a lo que le gustaba. Eso sí, no dejó de ser ella. Debajo del vestido pomposo estaban los tenis. Pero a partir de ahí encontraron un punto en común, fueron empáticas y generaron un excelente. Empáticas. ¿Por qué? Porque esta maestra comprendió que el interés y el grado de valor de la niña para ella era importante el arreglo, la princesa, lo cute, lo bonito. Y ella estuvo dispuesta un día a dejar su personalidad fuerte y tener la fortaleza de afrontarse en el cambio y ser una princesa por un día. Les confieso que le terminó gustando porque después más de una vez las coordinadoras de primaria le decían, vente con nosotros. Y yo decía, no, yo no dejo preescolar. En preescolar soy la princesa. Porque ella misma se dio la oportunidad de ser princesa. O sea, depende de uno entonces, ¿no? Exacto. O sea, los niños, de la empatía del rol. Los niños van a identificar lo que es genuino, lo que es verdad. Y en la medida en que nosotros planteemos una relación y un vínculo donde somos genuinas, el vínculo se da a veces nos van a confrontar y nos van a retar, nos van a llevar a salir de nuestra zona de confort. Un poco esta maestría nos ayuda a asumir estos riesgos con otra intención, con otras ganas. Y muchas veces lo hacemos, quienes somos maestros por vocación, buscamos siempre estrategia. ¿Ok? El hecho es tenerlo claro. Por último, la persona del maestro es importante. Fíjense, a esto es a lo que me refería yo un poco, con lo que tiene que ver con tener nuestra casa en orden. Casi todos los programas de formación académica para maestros nos hablan de cómo tener mejores técnicas, de cómo utilizar mejores herramientas, de cómo identificar mejor los intereses, de cómo están nuestros alumnos, de cómo generar estrategias para que lean más rápido, más eficientemente, de cómo generar más comprensión.
pero muy pocos voltean a ver al maestro en dónde está, cómo está, qué le pasa, qué siente, le gusta lo que hace, no le gusta lo que hace. Y lo cierto es que ser maestro es una profesión que implica mucho estrés. Muchos dicen, ay, esos maestros descansan mucho, tienen muchos tiempos de descanso, ya, yo quisiera ser maestro, trabajo solo mediodía y tengo un mes de vacaciones. ¿Qué trabajo te da eso? O sí, yo trabajo mediodía en una escuela y el otro mediodía en mi casa preparando los materiales, haciendo la programación, revisando, calificando. Dedico todo ese tiempo que también es tiempo de trabajo y tiene que ver con mi labor. Probablemente vemos lo que pasa en el aula, pero no vemos lo que se generó atrás para llegar a esa aula. Y lo que surge de esa aula y que luego calificamos y revisamos. Eso también es trabajo y es mucho. Implica una exigencia fuerte sobre nosotros mismos, en todos los sentidos. Por eso es importante que nosotros como personas estemos bien. Y estar bien, desde mi perspectiva, se puede lograr por muchos caminos, pero uno fundamental es el proceso terapéutico. Y en esta maestría está incluido ese proceso terapéutico. ¿Por qué? Porque esta maestría es una maestría que combina dos formaciones. Una que tiene que ver con mejorar el trabajo docente y otra que agrega el trabajo de Rogers, el trabajo de orientador. Por lo tanto, para poder apoyar a alguien desde la orientación humanista, es fundamental que estemos nosotros con nuestra casa en orden y que vayamos a terapia. Para mí es de las más grandes fortalezas de esta formación, porque entonces nos ayuda a voltearnos a ver y a cuidarnos y a escucharnos y a apapacharnos. Y eso es algo que pocas veces hacemos. Y resulta que aquí es parte de la formación, entonces creo que es uno de los grandes regalos que trae esta formación. Hasta aquí llega la presentación. Ahora sí, quisiera saber si hay alguna duda adicional, cómo lo escuchan, etcétera. No hay dudas, soy tan buena maestra que no hay dudas por allí. Veo que Ceci por ahí quiere decir algo. Dime, Ceci. Sí, la verdad bueno, desde que vi el nombre de la maestría, pues sí me llamó bastante la atención. Y sí, precisamente sí tiene pues todo que ver con lo que yo había pensado, bueno, lo que me había imaginado, ¿no? De todo lo que ya nos platicó, respecto al enfoque de esta maestría. Entonces, pues sí, me llama mucho la atención, me gustó. Es que por aquí están pasando los perritos de la colonia y por eso cerré un poquitito el micrófono para poderte escuchar, Ceci. Pues la verdad es que pues trabajo en esta maestría dando una clase que me encanta, que es la de ética, y lo hago porque estoy convencida de que pues, es una formación que vale la pena impartir y recibir. Lo hago desde una convicción y me da mucho gusto que te llame la atención. Si estás interesada, después ya con Nancy, con Hilda, tendrán la información o pueden agendar la entrevista para poderse ver con Lilian y platicar un poquitito vía virtual. Ahorita nos toca así y ya eventualmente será personalmente
estemos en verde. ¿Alguien más que quiera aportar algo más? Veo que está Naye, nueva, Magda, Emiliana, Lupita. Emiliana. Ahí voy, ahí. ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchas? Sí. Ah, ok. Pues yo ya entro el 18, me parece, de agosto a la maestría. Ya había tomado yo la plática con otro maestro. Me gustó. Eh, sí dudé mucho en, hoy la tomo, no la tomo, pero decido tomarla porque creo que es como la principal rama o herramienta del instituto para la formación de los terapeutas, creo. A lo mejor me estoy equivocando. Eso es lo que yo puedo percibir. Entonces, yo como psicóloga, yo espero pues que con este grado, pues trabaje mucho conmigo misma, este, pueda trabajar pues mis miedos o mis metas también, y algunos proyectos que tengo como psicóloga, sí me gustaría que la maestría sí me diera esas herramientas y yo utilizarlas para poder salir, para poder proyectar lo que tengo en mente. Yo espero disfrutar mucho de la maestría y llevarme una muy, muy buena experiencia. Eso espero. Ay, Emiliana, pues yo también espero lo mismo. Y espero poder transmitir todo esto que se busca lograr desde la clase 1. Qué maravilla que te quieras integrar con nosotros. Sobre advertencia no hay engaño. La formación aquí puede ser adictiva. Prepárense. Porque empezamos por un camino y luego ya queremos aprender más y queremos aprender más, entonces así es. Pero la verdad es que es una formación que además de aprender mucho, nos transforma. Entonces, y, nos, y no lo hacemos como desde un lugar en contra de nosotros mismos, sino desde un lugar donde además estamos acompañados y fluimos en ese proceso de transformación. Entonces es curioso porque no es desde el desgarre o desde el trauma, sino desde el trabajo, aunque hay a veces esta parte también, pero no, al contrario, siempre habrá como un acompañamiento muy empático. Y sí, efectivamente, la maestría cubre estas dos formaciones, cubre la formación docente, aprendemos técnicas, herramientas didácticas, aprendemos a diseñar talleres, a trabajar con grupos, todo esto lo aprendemos, tiene una carga fuerte en la formación docente como de técnicas y didácticas, pero no solo se queda ahí, sino que además tiene la formación rogeriana, entonces aprendemos a acompañar y en el tercer semestre ustedes estarán haciendo sus prácticas con consultantes, es parte de, y pondrán en práctica, en acción, todas las herramientas y actitudes que tienen que ver con el trabajo rogeriano. Entonces, pues me da mucho gusto y espero ver todos esos proyectos echados a andar. He tenido la oportunidad de ver varios y me encanta. Entonces, sí, será maravilloso. Yo siempre digo que cuando hacen su primer proyecto y lo logran, a mí me tienen que invitar un café y me he tomado muy ricos cafés, así que me parece maravilloso. Ok. Sí, gracias, sí. Naye, Magda, Lupita, ¿quisieran aportar algo más? Pues yo soy... Hola, mucho gusto. Hola.
Hola, Adelante. Maya. Sí, hola, bueno, yo soy maestra de preescolar. Ujú. Llevo 11 años dando clases a niños de preescolar desde Kinder 1 hasta Kinder 3. ¿Eres Entonces, en el ámbito oficial o en el ámbito privado? no, privada, Ah, en ok, privada. Ujú. ok. Sí, digo, la verdad es que estoy maravillada con los niños, aprendo mucho. Son unas experiencias, pues, muy padres, inolvidables. Entonces, em, yo estaba como muy interesada en estudiar la maestría en psicomotricidad, Ujú. pero bueno, por una otra cosa no se ha dado. Y ahorita pues encontré como esta maestría y me llama mucho la atención el título, sobre todo por lo que estamos pasando ahorita, ¿no? Como que se dio como el tema de los miedos, de cómo lo vamos a trabajar con los niños, tanto nosotros también como docentes, qué les vamos a transmitir, cómo vamos a regresar a dar clases en línea. Entonces me llamó mucho la atención y dije, bueno, pues voy a animarme, ¿no? Me llama mucho la atención esta parte que dice que tenemos que trabajar mucho con nosotros para estar bien y también en casa, ¿no? Si uno no está bien, pues no puedes llegar al salón de clases, pues a dar la clase como tal, ¿no? Entonces, siempre eso le transmites tú a los niños. Entonces, como están un año contigo, la verdad los haces a tu manera. Los haces a tu manera y bueno, pues tú como docente siempre tienes que llegar con el ánimo, a pesar de los problemas, a pesar de cómo estés, tienes que llegar al 100 al aula para que los niños pues también estén bien, ¿no? Entonces, pues me llamó mucho la atención, se me hace muy interesante toda la plática que diste ahorita sobre los temas. Entonces, lo que sí no recuerdo, ¿dónde están ustedes? Porque digo, yo soy de acá de la Ciudad de México, no recuerdo dónde están ustedes, porque decías, bueno, ahorita nos conocemos así, ya cuando regresemos pues presencial, pero sí dije, ¿de dónde son? No lo Ok, pues fíjate, estamos cerquita a la Ciudad de México, estamos en Cuernavaca. Ah, ok. El instituto está ubicado en la calle de Mesalinas. Mesalina 8A, Ah, en la colonia del Licias. Está muy cerca, pasa muy cerca la autopista que viene de Ciudad de México, ¿no? Que pero sí hay clases en línea, ¿no? O En sea, este a momento pesar- vamos a arrancar de manera híbrida, es decir, vamos a arrancar de manera virtual, Ujú. pero una vez que ya pase este tiempo, no sé por cuánto tiempo será, pasaremos a las clases presenciales. Asisten 2 veces por semana a clase, una es entre semana, pueden elegir el horario de la mañana o de la tarde, hay un día que se da en la mañana y hay otro día que se da en la tarde, son 4 horas. Y además asisten los sábados otras 4 horas. Ya. Pero sí eventualmente sería presencial. No te sé Sí, decir qué tan O sea, no eventualmente se será. pudiera hacer solamente en línea. Hasta ahorita no está coordinada de esta forma. Eh, pero pues valdría la pena, no sé si para arrancar este semestre, porque siento que sería muy complicado y ya muy encima, pero eventualmente podríamos ver la posibilidad, no sé si el Claro. instituto como tal lo haya contemplado. En este momento el programa original es presencial y bueno, por lo que estamos viviendo, mudamos a la formación virtual. Ya. Ahora, virtual sé que sí hay la formación solo como diplomado en la parte que tiene que ver con terapia, que es la formación en enfoque centrado en la persona. Sé que se va a hacer un diplomado virtual. Ese sí podrían tomarlo virtualmente, pero la maestría, que es esta combinación de lo didáctico más lo de orientación, es así
Originalmente está diseñada para ser presencial. Ya, sí, claro. Bueno, pues hay que ver. Digo, la verdad es que estoy yo muy como animada, me llamó mucho la atención. Entonces, pues sería cosa de verlo. Claro que sí, vale la pena que lo revises con Nancy o con Lilian en el instituto, Ujú. para que cheques opciones. Sí, porque a Este, lo mejor digo, bueno, un sábado, pues me voy, ¿no? Pero entre semanas sí sería muy complicado. sí, Ujú. entiendo. Yo cuando me formé en Enfoque, uno de mis compañeros venía desde Ciudad de México Sí, entre semana, venía al horario de la tarde, de 5 a 9 de la noche. Pero ya. bueno, vamos a irlo checando. Sería que lo revisaras a ver qué Ujú. posibilidades hay. Sí, ¿cuánto más Siempre dura la maestría? 2 años, Ok, dura ok. 2 años. Bueno, pues muchas gracias. Gracias a ti, Naye. Muchas gracias. Perdón, ¿me escuchan? Sí, Lupita, dinos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Mejía. Como te dije hace ratito, antes de entrar, yo tuve oportunidad de vivir en Cuernavaca, entonces digo, como un poquito de la publicidad, Gestalt en Cuernavaca es una garantía, lo conozco a nivel de muchas personas cerca de mí. Bueno, mira, un poquito te digo porque nos preguntaste, bueno, o sea, ¿cuál es mi percepción? ¿Cuál fue mi percepción de esta plática? Que la verdad fue así como muy linda. Yo te digo así rápidamente. Bueno, yo tengo 54 años, hace ya unos años tuve oportunidad de Ujú. estudiar en Londres lo que es educación preescolar con la especialidad en ese entonces allá ya existía, aquí apenas es un boom de unos 8 años para acá, pero allá ya se manejaba lo que es la estimulación temprana. Y bueno, Ah, qué entonces bueno, maravilla. sí, entonces bueno, al final del día pues tengo un poquito de experiencia, humildemente lo digo, y los temas que tú aquí, o así como a nivel nada más un poquito de la probadita de lo que se va a ver, pues sí, realmente son cosas bien importantes. Por ejemplo, algo lo más importante, y bueno, ¿por qué a mí me motivó? Porque el título de su diplomado es, o sea, es totalmente como muy, o sea, como llama mucho la atención, a mí me llamó la atención porque dice, o sea, la educación centrada en la persona. Que bueno, Ujú. yo con todos mis maestros que tuve allá, o sea, siempre, o sea, se me quedó tan grabado, alguno de ellos que decía, ustedes están trabajando con material humano, nada que ver con un Ujú. cuaderno, no sirvió, mañana hago otro. Entonces, me creo una persona muy perceptiva a las necesidades de los niños y toda esta parte. Entonces, eso, como tú dices, fue lo que me motivó desde joven a hacer esta parte. Y entonces, siempre he estado muy consciente del trabajar con los niños, o sea que son entes humanas y que hay que realmente como que dejar una huella, dejar algo y que es importante. Y bueno, así como eso, bueno, todos los puntos que tú manejaste. Y por último, no, el último también es algo como bien, bueno, a mí se me hizo como un foco muy rojo para mí como maestra, el estar yo siempre presente, o sea, siempre tener presente que yo debo estar bien. Claro, digo, de alguna manera, o sea, nunca somos un ente 100% en equilibrio, siempre estamos aprendiendo, un poquito a veces vamos en regresión y continuamos, pero tratar, o sea, estar conscientes de esta parte, porque sí es como esencial, no es como dicen en el avión, si vas a atender a un niño, primero atiéndete tú para que puedas atender al niño. Y bueno, así en esto también en este aspecto de la docencia. Yo actualmente con esa situación de la pandemia, al principio se me hizo algo también como medio caótico. Soy viuda hace 6 años y tengo 2 hijas de 20 y 21, las dos, 20 y 23, las dos dependen aún de mí, y la de 23 es mamá soltera. Pero bueno, el punto del camino es que hace como un par de meses yo decidí sacar el mejor provecho de esta parte y de repente un día viendo en las noticias que las mamás, pues sí, pobres, o sea, lo entiendo porque, bueno, o sea, para mí es un amor al niño, pero aún puede uno ser mamá y no por eso también te vas a como que ahí, como que abocar totalmente en el amor si no se te da. Viendo esta situación caótica de las mamás con la famosa cosa de online, de los colegios y la Ujú. escuela, me surgió la Ujú. idea a mí, tal vez igual a muchas personas, no lo sé, me surgió la idea de decir, bueno, en lugar de irme a un colegio, siempre he trabajado en el ámbito particular, en lugar de irme a un colegio y ser parte de esto online, mejor estoy del otro lado apoyando sobre todo a los niños y dando un poco de ayuda a la mamá y entonces estoy iniciando lo que es el homeschool. Igual en Europa, Mm. bueno, hace mucho que se maneja, pero Ujú. aquí para mí siento que, o sea, va a ser algo como muy, muy padre y actualmente ya tengo llenos mis horarios. Tengo un pequeñito de 4 años y medio y tengo otros, tengo unos gemelos y una niña que son hermanitos y voy a iniciar con el homeschool. Para mí todo esto ha sido como todo un fenómeno también social, como dices, porque yo veo en las mamás en verdad esa situación de, o sea, de pedir a gritos el no puedo, o sea, yo en las mañanas entre la casa, lo que sea, aquí y allá, y ponerme con todo lo que me deja hacer, de que tengo que hacer los lineamientos y actividades, o sea, mis, por favor, ya, usted, ¿no?
esta parte a mí me gusta mucho porque siento que antes de, bueno, de iniciar toda esa cosa de los conocimientos, pues es un poquito el rescate del niño a nivel emocional y empezar a trabajar esto. Yo te agradezco porque me has dado recuerdos, o sea, recordatorios, pero bien, bien básicos, o sea, digo, no básicos, perdón, bien, bien de siempre, de toda la vida, y que a veces se nos olvida, ¿no? Por el día a día, porque vivimos muy mecánicamente. Y ahora que voy a iniciar ya la semana que entra este proceso, bueno, esta parte de mi labor de homeschool, pues sí es como muy, o sea, me diste muchos focos rojos de que de alguna manera, siendo ahorita como ustedes, no puedo. También soy de la Ciudad de México y bueno, o sea, mi casa depende de mí al 100, digo, toda la situación económica. Entonces se me da imposible hacerlo, pero pues sí, la verdad, ahora sí que en honor a tu tiempo y todo, créeme que yo mínimo todos los domingos voy a sacar mi cuaderno, he sacado nota de cada uno de los puntos y recordarlo, porque es que en verdad es algo bien importante, ¿no? Es bien importante toda esta parte porque pues si no, realmente no, o sea, más allá del aprendizaje es eso, que es qué huella le estamos dejando a los pequeñitos, ¿no? Entonces, pues esa es mi parte, te felicito mucho, me encantaría tener como 10 años menos y ser hija de familia para poderme lanzar a este diplomado o a esta especialidad, pero no puedo por ahora, pero en verdad muchas gracias y muchas, muchas, muchas gracias de corazón. Lupita, pues mucha suerte en este proyecto. Creo Muchas que gracias. es una reflexión que, fíjate, eh, siento que tiene una parte muy nutriente y que vale la pena revisar. Otro de los regalos que nos ha dado esto es que nos hemos podido dar cuenta que hay diferentes formas y de maneras de abordar el aprendizaje para llegar con los alumnos. El homeschool puede ser una muy buena opción. Hace poco tuve la oportunidad de reflexionar un poco sobre este tema, no en particular sobre homeschool, sino en general sobre pues, lo que ha generado en la educación este tiempo de pandemia. Y yo lo que sugeriría, sé que hay unos lineamientos y una formación que lleva ya bastante tiempo y que sé que ha dado muy buenos resultados. Desde mi perspectiva y un poco desde mi ignorancia, porque sé que existe, pero no tengo la aproximación como tal, es equilibrarla, y te paso el tip, de generar Muchas gracias. espacios donde haya algo que a mí me preocupa y que es importante que haya, es la interacción entre pares. Entonces, si Ok, se pueden generar espacios de claro. diálogo e interacción entre pares, creo que el aprendizaje será siempre muchísimo mejor. Sí, sí, claro Porque, que sí, muchas gracias. porque justo aislados y luego aventarnos un año en formación muy rica, porque sé que los programas son muy buenos a nivel cognitivo y de aprendizajes, he visto los resultados, no me ha tocado ver el proceso, pero recibí en la escuela niños que venían de homeschool y por eso tal vez viene un poco mi inquietud, en el sentido de que eran Sí, niños que tenían muy buenos conocimientos, pero pocas habilidades sociales. sí, 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 no, a mí también esa parte siempre me ha inquietado mucho, por eso esa es una parte que no, o sea, yo no, nunca he estado como muy en pro del homeschool, porque siempre he dicho, es que la parte de socialización, y es algo que ahorita por lo de la pandemia también, para mí en verdad, o sea, a nivel de abuelita, de Lía y de todos los niños a mi alrededor, me preocupa mucho y platico con los papás, les digo, en verdad, o sea, bueno, no sé, pero a lo mejor me equivoqué, maestra, pero a mí me queda muy claro que a diferencia de ti, de mí, de todas las presentes que estamos ahorita contigo, esa generación va a ser una generación, o sea, que se va a hablar en los libros. ¿Por qué? Porque, o sea, y fue de una manera muy drástica el separarlos, o sea, el vivir ese duelo de los amigos, del compañerito. Y realmente, digo, los seres humanos somos entes sociales por naturaleza. Y sí Totalmente. me preocupa mucho, como Guito, yo sé que usted se va a aplicar al máximo para sacar bien y toda esta parte, pero hay algo que va a estar faltando al 100. Y para mí, ¿verdad? Te lo juro, es el momento más importante, el recreo. Salgo y ya me voy con mi amiga, la gordita, la flaquita, que juego, que no sé qué, que nos peleamos, que decimos, que cuchicheamos del otro. Esta parte para mí es como esencial y sí me preocupa muchísimo esa parte. Definitivamente es una parte que, o sea, creo que casi es imposible que yo la pueda llenar. Tal vez con los que son hermanitos, gemelitos y la hermanita, pues entre ellos de alguna manera no tienen esa socialización, es el compartir, el aprender al compartir, el esperar turnos, el todo esta empatía, ¿no? Pero el niño que es solito y definitivamente, como la mamá me dice, ese es un pequeñito que nació en Japón, que tiene nacionalidad británica, que es de padres colombianos y que la mamá por eso me dice, es que yo te quiero a ti porque me hablas al 100 en inglés, porque en 2 años nos vamos y ya, o sea, nos establecemos en Londres,
perfecto, esa parte es muy bien. Y le pregunté lo que tú decías, o sea, le pregunté, le dije, ¿sabes qué? Quiero que me digas, o sea, ¿cuál es el mayor interés de tu pequeño jugar? Así me dice, no, me interesan mucho los libros, las lecturas. Entonces, y a partir de ahí, obviamente, ya estoy, o sea, en ese centro de interés estoy ya creando mis planeaciones. O sea, que es un niño, digamos, siento yo como más académico, ¿no? Pero volvamos a lo mismo, está faltando esta parte social, ¿no? Y sí, te agradezco mucho. Voy a ver la manera de, a lo mejor con ese chiquito una vez a la semana, hacer alguna cosa con un vecinito. O sea, esa parte social es como bien básica, porque generalmente, o sea, obviamente se crean lagunas. Y a nivel, digamos, de la población de mi país, de mi nieta, que pues, ahorita está chiquita, pero dentro de un año y no sabemos cuándo se acabe esto, sí es algo que a mí me preocupa mucho, mucho. Yo desde que estudié, digo, o sea, los 4 campos formativos que de alguna manera cambian de nombre, lo que sea, pero sigue siendo lo mismo, ¿no? Cognitivo, el lenguaje, psicomotriz y afectivo social. A mí, Miss, créeme que el foco en donde yo siempre centro mi atención más es en el área, en la esfera social, emocional de mi niño, porque si mi niño está bien, ¿sí? Al menos en los tiempos y horas que vaya conmigo, es un niño que se va a dar, o sea, como dices, es el cemento y de ahí va a surgir todo, ¿no? Totalmente. Y pues esta parte emocional, o sea, esta esfera, sí, social, emocional, pues es la que yo siento que se va a faltar mucho de cubrir, tanto en la tele como yo, pero pues vamos a echarle todas las ganas para que lograr que sea una generación lo menos afectada. Claro que sí, qué maravilla. Mucha suerte, Lupita. A ti, gracias, gracias. Bueno, chicas, ya es hora. Ya procedemos a irnos despidiendo, justamente las 2 horas exactas que me dedicaron. Muchas gracias por el tiempo. Nancy, veo que activaste tu cámara. ¿Quieres dar alguna información? Hola, Carmen, buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias a todas por habernos acompañado. Muchas gracias a Carmen. Muy interesante la plática. Bueno, nosotros estamos a sus órdenes en el chat. Ahí ahorita les voy a poner la información para que ustedes puedan ver. Les voy a poner costos. Vamos a iniciar el 17 de agosto, semestre, y esta maestría pues es 2 días por semana. Van a estar, puede ser el día martes de 9:30 a 1:30 o el día jueves de 5 a 9. Ustedes pueden elegir cualquiera de estos dos, y además vamos el día sábado, que es de 9:30 a 1:30. Ya cualquier duda, ahorita nosotros les vamos a poner toda la información en el chat. Ok, muchas gracias, Nancy. Gracias. Lili, ¿quieres complementar información con algo más? Gracias, Carmen. Gracias, Nancy. Pues nada más comentar que estamos por iniciar en la semana del 17 de agosto. Iniciaremos de manera virtual y nos iremos adecuando pues a cómo vaya avanzando todo esto. Si tienen más dudas, estamos en el chat o les vamos a dejar los teléfonos personales. Si quieren agendar alguna entrevista informativa sin ningún compromiso para aclarar alguna duda, ya dependiendo de los intereses de cada quien, estamos al pendiente ahí para lo que surja. Muchas gracias. Gracias, Carmen, y gracias, Nancy, por la información. Esta plática va a estar unos días en Facebook también, se transmitió en vivo, así que si quieren verla con calma o quieren recomendarla o darse una vuelta por el Facebook a las otras pláticas, ahí tenemos varias todavía. Gracias. Muchas gracias a todas, fue un gusto conocerlas, espero que la vida nos ayude a volvernos a encontrar de nuevo y bueno, que estén muy bien. Gracias. Gracias. Bye. Bye. Hasta luego. Hasta luego.